El boicot de los Juegos Olímpicos de 1980, la era de Reagan en los Estados Unidos, la llegada de Gorbachev a la Unión Soviética, el desastre nuclear de Chernobyl, la guerra afgano-soviética, las protestas de la plaza de Tiananmen en China y la caída del muro de Berlín dando el comienzo de la desintegración de la URSS son algunos de los momentos más importantes que marcaron el mundo político de los 80. Pero, ¿y en Latinoamérica? Hoy veremos los momentos más importantes de la América Latina de los 80. Me presento, esto es Balance de Tiempo. El Caracazo, ocurrido en 1989 bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue una respuesta a una serie de medidas económicas que causaron fuertes protestas y disturbios de la población en Caracas para luego presentarse en todo el país venezolano. La situación previa a 1989 era difícil: corrupción, inflación, pobreza, una alta deuda externa y la caída del precio del petróleo había puesto al país en una enorme crisis luego de sus años dorados de los 60 y 70. La esperanza de la gente ante esta crisis fue Carlos Andrés Pérez, que había sido presidente en los 70 bajo el boom económico del petróleo. Esa esperanza duró unos 3 meses, ya que Carlos Pérez tuvo que solicitar un préstamo al FMI a cambio de una serie de medidas conocidas como el paquetazo para salir de la crisis que estaban viviendo y que fueron presentadas el 16 de febrero del mismo año. Entre las medidas más importantes fueron una devaluación del 400% y el aumento de la gasolina, el transporte y los servicios públicos. Con las medidas presentadas, la economía se derrumbó y los índices de inflación y desempleo subieron rápidamente, creando un descontento en la gente que veía como sus salarios no iban a aguantar mucho, sumado a cómo veía escándalos de corrupción en las esferas más altas del poder. La mañana del 27 de febrero, con otra subida del transporte público, la gente de Guatiré empezó a protestar en las calles a causa de esta medida. Aquel hecho fue la chispa que prendió todo. En cuestión de horas, las calles de Caracas se llenaron de fuertes protestas. Saqueos, disturbios, incendios y muertes era la situación de la ciudad. El gobierno, sin respuestas ante el desborde social, decidió sacar a las calles a todo militar que estuviera en servicio para que restablezcan el orden que había sido desbordado por la policía. La situación, luego de 9 días, logró ser calmada, con un saldo de 276 muertes según la cifra oficial, aunque muchas ONGs en sus balances estiman entre 2.000 y 3.500 muertes durante esos días de caos social. Hoy, a 2020, todavía no se sabe la cifra exacta de esos días. Las consecuencias de este hecho fueron inmediatas. El programa del gobierno tuvo que ser modificado, la inestabilidad política fue en aumento y se consolidó por unos años. En 1992 se produjeron 2 intentos de golpe de Estado, uno de ellos comandado por Hugo Chávez, y en el 93 el gobierno de Pérez salió por los aires. Chávez muchas veces recordó que el Caracazo fue la chispa que encendió el motor de la revolución bolivariana. El conflicto entre el cartel de Medellín y el Estado colombiano era ya desde 1984 con el asesinato del ministro de Justicia Lara Bonilla, pero no fue hasta 1989 que se declaró la guerra oficialmente al cartel de Pablo Escobar, que terminaría en 1993 con su asesinato. 1989 es recordado por ser el año más violento en Colombia, el comienzo de una serie de atentados y asesinatos de suma importancia que conmocionaría al país. El poder judicial, el fútbol, la política, el periodismo y lo más importante, el ciudadano sufrió las consecuencias de esta guerra. En el poder judicial, los asesinatos a sangre fría de 12 funcionarios judiciales fueron el comienzo del año, y para el final, en diciembre, 7 toneladas de dinamita cargadas en un bus explotaron frente a la entrada del Departamento Administrativo de Seguridad, alias el DAS. 72 personas perdieron la vida y hubo más de 600 heridos. Pasando al fútbol, el asesinato del árbitro Álvaro Ortega por anular un gol a Independiente de Medellín en un partido contra el América provocó el enojo de Escobar, mandándolo a asesinar. El fútbol decidió suspenderse durante ese año. En el plano de la política, una de las mayores tragedias y que cambió el panorama político del país fue el asesinato del más firme aspirante a la presidencia de la República, Luis Carlos Galán. Crítico del narcotráfico, en uno de los eventos de su campaña sufriría un atentado sicarial del que no pudo salir con vida el 18 de agosto. Las consecuencias fueron inmediatas, se decretó el estado de sitio y se declaró formalmente la guerra contra el cartel de Medellín. Del lado del periodismo, el 2 de septiembre el diario El Espectador sufriría un atentado de un coche bomba dejando 73 heridos y daños terribles. Según estadísticas, entre septiembre y diciembre del 89 explotaron unas 100 bombas, hubo unos 623 atentados, 402 muertes y 1710 heridos, además de unos 550 policías asesinados.
El año de 1989 será recordado como un punto de inflexión para la historia del país, por el reto que significó para el Estado enfrentarse a los poderosos cárteles de las drogas más importantes del mundo. La Operación Causa Justa fue el nombre que se le dio a la invasión estadounidense de Panamá en 1989 de parte de Estados Unidos. El propósito, capturar a Manuel Noriega, ex agente de la CIA, por delitos de narcotráfico y ser juzgado en Washington, su antiguo aliado. La situación de Centroamérica durante la Guerra Fría era de constantes conflictos. La Guerra Civil de El Salvador, la de Guatemala o la Revolución Sandinista en Nicaragua son ejemplos de esta inestabilidad que había en la región. La injerencia de Estados Unidos o la Unión Soviética era de manera indirecta, financiando armamento, alimentos, entre otras cosas. A veces para derrocar al gobierno, otras para derrotar a la guerrilla. Siempre dependía de los intereses del bando. Aunque se había que meterse en el conflicto, Estados Unidos no dudaba, como en la invasión a Granada en 1983. En 1989 le tocaba a Panamá. El objetivo, Manuel Noriega, dictador del país desde el 83. La operación duró un poco más de un mes, del 20 de diciembre de 1989 al 31 de enero de 1990. El ejército estadounidense había puesto en uso su última tecnología y 26.000 soldados contra los 12.000 soldados panameños que fácilmente fueron reducidos. Noriega, sin salida, eligió refugiarse en la Nunciatura Apostólica, un barrio diplomático del Vaticano en el que el ejército no podía meterse. Después de una intensa guerra psicológica con música a todo volumen de heavy metal, 10 días después, Noriega decide entregarse y ser llevado a los Estados Unidos para ser juzgado. Las consecuencias para Panamá fueron una estimación de 3.000 víctimas según fuentes nacionales, aunque las muertes varían mucho y nunca se supo de manera oficial las muertes de aquella invasión. 20.000 personas perdieron sus hogares, el barrio El Chorillo, el más afectado por los constantes bombardeos estadounidenses, quedó destruido. Además, la invasión produjo saqueos a los comercios, causando una crisis económica a posterior. Para final se llamó nuevas elecciones y el nuevo presidente, Guillermo Endara, prestó juramento desde la base militar estadounidense de Fuerte Clinton, poniendo fin a la dictadura militar y a la entrada de una democracia ininterrumpida. La guerra de Malvinas fue un hecho sin precedentes. Fue la única vez en el siglo XX en el que se enfrentaron de manera directa un país de América con una potencia europea. Su origen se remontaba al anhelo argentino de recuperar la soberanía de las islas que fueron usurpadas en 1833 por el Reino Unido. Previamente, la situación de estos dos países era compleja. Por un lado, en la Argentina gobernaba Leopoldo Galtieri, de la Junta Militar que había depuesto al gobierno de Isabel Perón en 1976. Atravesaba una crisis política, económica y social con fuertes protestas de la gente pidiendo el final de la dictadura. Era una guerra al sur, en pleno otoño, fue su manotazo de ahogado para que la dictadura sobreviviera por un tiempo más. En cambio, la situación en el Reino Unido era de una difícil situación económica. La primera ministra, Margaret Thatcher, la dama de hierro, veía como su imagen se veía empicada, además de su desgaste frente a las huelgas en las minas de carbón que iban ganando terreno. El conflicto le vino como anillo al dedo para poder mantenerse sin cambiar su política económica. Movilizó la expedición militar más grande desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra duró 74 días, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y en ella murieron 649 argentinos, 255 británicos y 3 civiles. La victoria fue de Gran Bretaña, con un superior armamento y soldados mejor entrenados que el ejército argentino, en el que se enviaron en mayoría jóvenes de entre 17 y 20 años sin experiencia alguna. La guerra de Malvinas difícilmente hubiera sido ganada por Argentina, aunque en su momento los medios de comunicación argentinos decían que estaban ganando. El apoyo de Estados Unidos, de la OTAN y de la Junta Militar de Chile que recibió el Reino Unido era más que suficiente para ganar. Aunque la Fuerza Aérea Argentina consiguió dar daños importantes a los británicos, como el ataque al destructor Sheffield, no fue suficiente ante la superioridad militar del Reino Unido. Tras 74 días de guerra, el 14 de junio, en el que había sido designado gobernador de las Malvinas por el gobierno militar, Benjamín Menéndez firmó la rendición incondicional de las tropas argentinas. Las consecuencias de esta derrota para la Argentina impulsó la salida de la dictadura y la posterior vuelta a la democracia. En cuanto a las consecuencias de cara a la situación del Reino Unido, la popularidad y firmeza de Thatcher hizo que ganara las elecciones y así poder cumplir sus objetivos en cuanto a su política económica. En economía, en simples palabras, la hiperinflación es una subida de precios muy elevada en el que está fuera de control. Es lo que está viviendo Venezuela desde 2015, aunque no es el primer país de América que lo sufre. Argentina, Brasil, Bolivia, Nicaragua y Perú son los países que lo vivieron en la década de los 80.
Empezando por Argentina, su primer pico fue en 1989. Con una economía en medio de una recesión y una inflación que no daba abasto, el Plan Austral de 1985 parecía ponerle freno. Sin embargo, con la devaluación de 1989, el plan fracasó. La hiperinflación fue de un 20.262%. Miles de personas pasaron a la pobreza, se devoró los salarios, se generaron revueltas, saqueos y se tuvo que adelantar el traspaso de poder. El caso de Brasil ocurrió entre los meses de febrero del 89 hasta marzo del 90. El país venía sufriendo un fuerte desequilibrio fiscal sin posibilidad de crédito externo. Su déficit tuvo que ser financiado con emisión monetaria, provocando mayor inflación en los precios y constantes devaluaciones del real. Los controles de precios y de salarios no fueron suficientes. La inflación pasó a hiperinflación, llegando a un 6.821%. Pasando a Bolivia, su origen se debe a tres causas: un alto endeudamiento en los 70, que para los 80 las tasas subieron, teniendo que salir a imprimir dinero. Segundo, los precios de sus materias primas cayeron en picada. Y tercero, la inestabilidad política provocó la fuga de capitales nacionales y extranjeros. Para 1984, la hiper se presentó con un alza de 23.443% y en 1985 de 8.170%, destruyendo la estructura productiva del país, así como la economía en general. El caso de Nicaragua es curioso. En Argentina estamos acostumbrados a tener inflación alta, pero Nicaragua tuvo 58 meses de hiperinflación, entre 1986 y 1991, siendo 1987 una subida de precios del 13.000%. Y para el final, Perú, vinculado a la excesiva creación de dinero en 1985 y 1986, desencadenó un proceso de aumento de precios en los meses de 1988 y 1990. La primera hiper fue de 2.178%, mientras que en 1999 pasó a 12.379% anual. Conclusión: no gastes más de lo que tenés. Con la vuelta a la democracia en Argentina el 10 de diciembre de 1983, el reciente presidente Raúl Alfonsín, en un hecho sin precedentes, ordenó el juzgamiento a las juntas militares que habían gobernado al país entre 1976 y 1983. Para eso se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP. Ya para el 20 de septiembre del 84 se presentó el informe que certificaba unas 9.000 desapariciones, así como unos 300 centros clandestinos y el modus operandi: secuestro, tortura y asesinato. Con aquel informe, el 22 de abril de 1985 se daría comienzo a uno de los juicios más importantes de Latinoamérica. El 9 de diciembre de 1985 el tribunal condenaría a 5 de los militares acusados y absolvería a 4. Los integrantes fueron juzgados por los crímenes cometidos durante la dictadura, acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, robo y homicidio. Los ideólogos de la dictadura militar, Jorge Videla y Emilio Macera, fueron condenados a reclusión perpetua, mientras que Roberto Viola fue de 17 años de prisión. Por primera vez en la historia mundial, un grupo de dictadores debieron comparecer ante tribunales de su propio pueblo que los juzgó por sus crímenes. Al ser el primer país en realizar este tipo de iniciativas, Argentina señaló el camino a seguir al resto de los países que en los 80 y 90 estaban atravesando transiciones a la democracia similares. El juicio contra la cúpula militar fue uno de los eventos más remarcables de las transiciones a la democracia que tuvo lugar en el Cono Sur, muy distinto al resto de los países latinoamericanos en que no hubo juicios durante esa época. En Uruguay se hicieron 2 plebiscitos en los que triunfó la opción de mantener la autoamnistía de los militares. En Chile, Augusto Pinochet quedó como senador vitalicio en el Congreso y recién con su detención en Inglaterra a fines de la década de 1990, la sociedad chilena comenzó a pensar en la justicia como una forma para lidiar con las violaciones de la dictadura. Llevar a la justicia a los militares represores de los países vecinos latinoamericanos era algo impensable. Con esto, el presidente Raúl Alfonsín quedó a la vanguardia de su época en el tema de los derechos humanos y tuvo que soportar las consecuencias de haber realizado estos juicios, padeciendo importantes levantamientos militares. Este juicio, que fue único en la historia, tuvo un alto impacto, tanto político como psicológico a nivel internacional, y una increíble trascendencia a nivel internacional en cuestión de los derechos humanos. Agosto de 1982 marca el inicio de la década perdida para el desarrollo latinoamericano. Es en esa fecha que México declaró que no podía pagar su deuda externa ante el cambio de las condiciones internas y externas. Aquel anuncio originó un pánico entre los acreedores que causó una reacción en cadena. A México le siguieron Argentina, Brasil y Venezuela, quienes aplicaban el 80% de la deuda externa de la región.
El resultado fue que nadie quería prestar ni refinanciar a la deuda que estaba en el continente. De todas las crisis, la de los años 80 es la peor. Afectó a los 18 países de la región. Exportadores e importadores de petróleo, economías grandes y pequeñas, y economías con fuerte intervención y otras abiertas al mercado, todas sufrieron por igual. Los gobiernos se habían acostumbrado a depender de la deuda para financiar el crecimiento. Los gobiernos se endeudaban y así obtenían los recursos para crecer. Los 80 lo cambió. Sus causas fueron el sobreendeudamiento de los gobiernos, los altos déficits fiscales, el exceso de préstamos de la banca comercial y el deterioro del entorno económico mundial. Caída de los precios de las materias primas y el aumento de las tasas de interés fueron producto para que empiece la crisis. Los países deudores se encontraban ante una realidad. No eran capaces de pagar ni siquiera los intereses. La alta dosis de corrupción e irresponsabilidad pública y privada había complicado el problema en los países deudores. La respuesta a la crisis sería la implementación de una serie de programas heterodoxos en distintos países de la región. El populismo macroeconómico fue usado como expresión de las políticas económicas durante los experimentos heterodoxos. El resultado del descalabro de los años 80 fue el abandono de programas económicos con una fuerte presencia estatal en la economía y el comienzo de una estrategia de libre mercado y apertura hacia el exterior como lo fue en los 90. El tema de la crisis de la deuda originó muchas explicaciones sesgadas y emocionales. Por un lado están las que señalan que los culpables fueron los bancos privados internacionales por prestar el dinero a quienes no lo querían. Del otro lado, la postura que atribuye la crisis al exceso de gasto de gobiernos irresponsables de los países endeudados. Ambas visiones tienen algo de razón, pero la crisis no puede abordarse como buenos contra malos. Algo es cierto, la crisis de la deuda afectó a todos los países de la región. Si la crisis afectó a economías distintas entre sí, los factores externos jugaron un rol decisivo. Pero mientras las economías avanzadas y aquellas de Asia Oriental se recuperaron para 1983, América Latina siguió en dificultades a lo largo de la década. Por lo tanto, los factores internos también tuvieron un rol decisivo en su desarrollo. Solo América Latina sufrió la década perdida. Finalizando, esto fue Balance de Tiempo. Si te gustó el video, dale me gusta y compartilo. Si tenés alguna recomendación para mejorar, abajo están los comentarios que lo voy a estar leyendo. No olvides suscribirte, subo videos todos los lunes y los jueves.